Hola. Hola. Hola, qué gusto que estés aquí. Te estábamos esperando. No importa de dónde vienes. ¿Cuántos años tienes? ¿O qué te trajo aquí? En Getsemaní, Dios tiene lugar para ti. Es casi el mediodía, la hora en que las Escrituras dicen que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Hoy es un día de emociones encontradas para el Hijo de Dios, pues hay una profunda gratitud en nuestro corazón y alegría al recordar que hemos sido perdonados. Pero también hay dolor por recordar también el precio que se pagó por nuestro pecado. Quiero pedirles que con esa actitud que han tenido al inicio de este servicio, vayamos en oración a nuestro Dios y le expresemos lo que hay en nuestro corazón al pensar en los eventos de este día. Y para usted que nos hace el favor de acompañarnos en esta transmisión, que aceptó la invitación de algún amigo para ver este mensaje, quiero decirle que hoy Dios va a hablar a su corazón, que usted mantenga esa expectativa. Estoy seguro que Dios le hablará a través de su palabra y le recomiendo que en este momento que vamos a orar, cierre sus ojos solamente para no distraerse. Orar es hablar con Dios, es platicar con Él. Oremos entonces. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, bendito Dios, por el significado de este día. Porque un día como este, nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Señor, por supuesto que estamos tan agradecidos que no hay palabras para expresar esa gratitud. Pero a la vez, Señor, en nuestro corazón también hay dolor al recordar el precio que se pagó por nuestra salvación. Al recordar que el inocente, el justo, el puro, nuestro Señor Jesucristo, fue entregado en manos de malhechores y fue clavado en esa cruz. Pero antes fue golpeado, fue escupido, fue menospreciado, fue burlado. Y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Padre Celestial, nuestra mente no alcanza a comprender tu gran amor por nosotros, hombres y mujeres pecadores. Señor, este día venimos delante de ti y quiero pedirte, Señor, que contemples a tu pueblo, postrado delante de ti en este momento, entregado a ti, Señor Dios, con una reverencia profunda de nuestro ser. Padre, hoy reconocemos que solamente es por tu gracia inmerecida que hoy podemos llamarte Padre, que solamente es por el sacrificio de Cristo que hoy somos llamados tus hijos. Padre eterno, que hables, Señor, este día a través de tu mensajero. Señor, que al estar exponiendo tu palabra, tú uses esas verdades para recordarnos, Señor, cuánto cuesta un alma, el precio que se pagó por ellas. Padre Celestial, que a través de la exposición de tu palabra, hoy nos llame, Señor, la atención si hemos olvidado estas verdades. Señor, cuánto se pagó por nuestro pecado. Padre bendito, pero que también hoy hables al corazón del hombre y de la mujer quebrantada, de aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, que está desesperada, Señor, de buscar una solución y no encontrarla. Que hoy hables, Señor, al corazón de esos hombres y de esas mujeres. Padre, que hables al corazón de aquel joven que está desilusionado de la vida, que incluso está pensando quizá quitarse la vida, pensando que no tiene importancia. Padre, te pido, Señor Dios, que hoy tú llames, que hables al corazón de los hombres en este día. Que aquellos que por tu gracia ya somos tus hijos, Señor, que tu palabra hoy nos desafíe
que nos lleve a otro nivel, Señor, de consagración. Y Padre Celestial, por el hombre y la mujer que aún no te conocen, te suplico, Señor, que hoy sea día de salvación. Padre eterno, te alabamos, bendito Dios, y te agradecemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él nos has dado perdón de pecados y vida eterna. Y en su nombre oramos. Amén. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de la
salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, en plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo
de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, mi Dios, te seguiré a ti, te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Buen día, hermanos. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 23, de los versículos 26 al 49. La palabra de Dios dice así: Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para llevarse tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si el árbol verde hace estas cosas, el seco, ¿qué no será? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, les crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén.
Buenas tardes, queridos hermanos. Como ya hemos tenido oportunidad de ver, el trasfondo cultural, religioso y político del tiempo de Jesús fue el semillero ideal para que la gracia de Dios se palpara en todo su esplendor. La cultura judía se había mezclado con la cultura romana y esta a su vez se había mezclado con la cultura helénica. Por su parte, en ese tiempo la aristocracia religiosa tenía hastiado de abusos al pueblo, abusos que se hacían en nombre de Dios. El templo, el lugar que había sido designado para adorar a Dios, se había convertido en un lugar de decadencia moral, de corrupción. Mientras tanto, Roma aceptaba la opulencia religiosa de los saduceos, quienes eran dueños de la línea sacerdotal, o por lo menos ellos se percibían como los dueños. Fue en este entorno donde Jesús transformó a hombres y mujeres, elevándoles al más alto nivel de dignidad con un arrepentíos y creed en el Evangelio. Y a lo largo de estas semanas hemos ya hablado de hombres y mujeres que fueron transformados por la gracia del Señor. Hombres que fueron cambiados de un estado de corrupción moral a un estado de santidad. Fueron transformados de manera tan palpable que su vida dio un giro de 180 grados, como lo fue el caso de Simón Pedro, un hombre vacilante, y fue cambiado a un hombre decidido a morir por la causa de Cristo. Otros tuvieron la misma oportunidad, multitudes tuvieron la misma oportunidad, pero que después de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo decidieron abandonarlo porque era una palabra dura. Judas, al igual que Pedro, tuvo esa misma oportunidad, estuvo cara a cara frente a la gracia de Cristo y decidió desecharla para ir en búsqueda de lo temporal. Mientras nos acercamos al texto de este día, yo quisiera dar en un contexto bastante amplio, antes de llegar y centrarnos en el verso que nos compete el día de hoy, quisiera dar un poco de luz respecto a algunos elementos clave desde el arresto de Jesús hasta la crucifixión. Quiero que veamos detenidamente cómo esta serie, transformados por su gracia, fue tan real en la vida de un hombre a último momento. Pero quiero que veamos todo lo que acompaña a estas circunstancias. Cuando nosotros comprendamos un poco más el asunto de la crucifixión, probablemente nosotros comprendamos entonces por qué sus enemigos buscaron la crucifixión. Durante este tiempo muchas personas piensan en la cruz, hacen votos en medio de este tiempo, votos que pasados esta semana, que se le denomina Semana Santa, se van en el olvido, se van en una borrachera, se van en un viaje de vacaciones, y aquellos votos tan solemnes que se hacen a través de golpes de pecho se olvidan saliendo de ciertos lugares. Quiero que veamos qué fue todo lo que involucró este momento en la vida de Jesús. Los pastores y en otros años otros hermanos que nos han ayudado a nuestra exposición durante el culto de las 7 palabras que generalmente se le denomina este día, ellos nos han arrojado suficiente luz, ¿verdad? Yo quiero pedirle en este momento, como ha sido durante otros momentos, toda su atención. Deje que la palabra del Señor hable y ministre a su corazón, de tal manera que no cerremos nuestros oídos a esta verdad, a este sacrificio que nos han puesto a veces en una pintura a un Jesús, ¿verdad?, que clama por piedad. Pareciera que le está pidiendo al ser humano en esa imagen, diciéndole: por favor, mírame, pobrecito, aquí estoy. Pero cuando veamos el texto bíblico, se va a dar cuenta que es usted quien debe clamar por misericordia y perdón,
que somos los seres humanos los que debemos ir ante la cruz y clamar por perdón y clamar por esa gracia, gracia inmerecida, esa gracia que transformó la vida de hombres y mujeres tan comunes y tan corrientes como lo hemos estudiado durante las últimas semanas. Y gracias a Dios por su palabra. Quisiera entonces, en primer lugar, de una manera muy breve, hablar un poco del Sanedrín. ¿Qué era ese Sanedrín? Esa palabrita que aparece una y otra vez en los evangelios. ¿Qué era el Sanedrín? Bueno, viene del griego sinedrión, que puede ser traducido como consejo o concilio. En el diccionario de Jesús y los evangelios se define de la siguiente manera: era el consejo religioso, político y legal judío supremo en Jerusalén en tiempos del Nuevo Testamento. El término también se usaba para las cortes menores que gobernaban los asuntos de las comunidades judías en toda Palestina y la diáspora. Era una especie de senado que se encargaba de legislaba asuntos religiosos, políticos, legales. Además, estaba compuesto por 71 miembros, y quien lideraba el Sanedrín era el sumo sacerdote en turno. Así que teníamos 35 de un lado, 35 del otro, y un líder que era el sumo sacerdote. Ellos eran los encargados de cuidar los asuntos, por ejemplo, del templo. Ellos eran los encargados de velar porque se respetara la ley de Moisés dentro del templo. También eran los encargados de observar que se cuidara detenidamente los asuntos morales que establecía la ley de Moisés dentro de la vida del pueblo. Eran hombres capacitados, letrados en la ley de Moisés. Y cuando nosotros vamos al tema del arresto de Jesús aquella noche del jueves, que es capturado en el huerto de Getsemaní, luego vamos a ver en acción el asunto, vamos a ver el Sanedrín cómo empezó a trabajar, y vamos a ver que ellos fueron los encargados de sentenciar a Jesús de una manera religiosa, porque no podían hacer algo más para sentenciar a una persona, para quitarle la vida. Pero este era el Sanedrín, hombres expertos en la ley de Moisés. Habiendo dicho eso, pasemos entonces al arresto, el interrogatorio y la condena. La noche que Jesús fue arrestado, llama la atención que no fue llevado directamente ante el Sanedrín, precisamente a los encargados de velar por los asuntos sobre los cuales se le acusaba a Jesús. Fue llevado a la casa de Anás. ¿Quién era Anás? Era el sacerdote que ostentaba un poder y una influencia considerables. Juan 8, 12 y 13 dice: entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. ¿Por qué no lo llevaron directamente al Sanedrín? Llama la atención quién era Anás. Tuvo 5 hijos que ocuparon el cargo. Uno de sus hermanos también fue el sumo sacerdote en el año 6 antes de Cristo. Uno de sus nietos, llamado Matías, fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Mientras leemos el relato, Caifás, su yerno, era sumo sacerdote en ese tiempo. Así que no es de sorprendernos de por qué llevaron a Jesús, una vez que fue arrestado, por qué lo llevaron directamente a casa de Anás, para un interrogatorio privado acerca de sus seguidores y sus enseñanzas. Juan 18, 19 lo registra de la siguiente manera: entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Y esto con la intención precisamente de encontrar una razón para aniquilar aquel movimiento
que ya no pasaba desapercibido en aquella región. Es decir, para aquella región Jesús ya no era el hijo del carpintero. Había pasado ya 3 años exponiendo sus enseñanzas, llamando a los fieles a venir y seguirlo, llamando a los incrédulos a arrepentirse, condenando a los religiosos, entre ellos Anás. Así que si había algún interesado en destruir a Jesús y eliminarlo, el primero de ellos era Anás. Sin embargo, Jesús dejó claro que no había nada oculto en sus enseñanzas, puesto que él había enseñado pública y abiertamente en el templo. Había miles de testigos acerca de sus enseñanzas. Al no encontrar nada, Anás, entonces, uno de los evangelistas dice que envió a Jesús atado a Caifás. Ellos vivían en distintas salas de un mismo edificio. Y fue en la casa de Caifás cuando entonces se reunió el concilio, el Sanedrín, compuesto por sacerdotes, ancianos y escribas, de acuerdo a Marcos 14:53. Aquella noche se reunieron los enemigos de Jesús, aquellos que en más de una ocasión habían tenido la oportunidad de venir al arrepentimiento. Aquellos que en más de alguna ocasión tuvieron la oportunidad, fueron llamados a revisar sus enseñanzas y pasarlas precisamente por la ley de Moisés y escuchar las enseñanzas de Jesús. Ellos son los que se reunieron. El procedimiento contra Jesús entonces comenzó con la presentación de pruebas en su contra. Marcos 14:55 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no la hallaban. Es decir, a estas alturas, en este momento, ellos ya no estaban reunidos para darle oportunidad a Jesús para defenderse. Ellos ya tenían un plan que ellos comenzaron a tramar, sobre todo en el último año del ministerio de Jesús. Así que cuando ellos iban para escuchar las enseñanzas de Jesús, ya no era para buscar una oportunidad de corregir su mal camino, cosa que ellos ni siquiera consideraban. Ellos se acercaban a Jesús para escuchar alguna enseñanza errónea y poderlo llevar ante el Sanedrín, a los que regían la ley de Moisés, y poderlo acusar. Ellos ya habían determinado entonces dar muerte a Jesús, pero dice el texto que ni siquiera no había una sola evidencia contra Jesús. Testigos que distaban mucho en su testimonial, que más bien daban evidencia de aquel montaje de aquella noche. Si no se encontraba alguna prueba incriminatoria, debían dejarlo libre, cosa que Caifás no estaba dispuesto a considerar. Así que después de ver todo ese montaje donde testigos comprados que ni siquiera sabían para qué estaban ahí, comenzaron a contradecirse unos a otros, entonces Caifás se levanta y decide, el gran sumo sacerdote se levanta aquella noche y decide llevar directamente a Jesús, según él, a una encrucijada. Cuando Caifás se vio en un callejón sin salida, Caifás planea directamente cuestionarle acerca de la mesianidad de Jesús con estas preguntas: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y obviamente esa pregunta requería una respuesta por parte de Jesús. Si era afirmativa, el Sanedrín entonces tendría los suficientes elementos para condenar a Jesús. Si era negativa, todo el ministerio de Jesús se vendría abajo. Todas esas enseñanzas ya no tenían razón de ser, así que fácilmente podrían tomarle como loco y desecharlo. Sin embargo,
En la respuesta de Jesús no parece haber absolutamente ninguna duda respecto a lo que le estaban preguntando. Dice así, Jesús contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Esta declaración tan contundente arrojó mucha luz sobre la persona de Jesús. Era tan consciente de quién era Él. Y esa respuesta dio pie para comenzar con el plan que ellos habían tramado desde hace un año atrás. Pero no quisiera pasar por alto dos elementos de la respuesta de Jesús. La primera de ellas hace referencia al Salmo 110 y la segunda hace referencia al capítulo 7 del libro de Daniel. Es interesante que él mencionó que le verían como el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Jesús buscó sus palabras cuidadosamente para no dejar ninguna duda de quién era Él. Aquellas profecías, Salmo 110 y Daniel capítulo 7, describen cómo Dios haría sentar al Hijo del Hombre a su diestra en calidad del Hijo del Hombre para extender su dominio sobre la tierra. Así que la respuesta de Jesús fue mucho más allá de lo que ellos querían saber. Jesús reconocía que era el Mesías divino al que el profeta Daniel se había referido. Jesús se reconocía a sí mismo como el Mesías divino investido de poder por el anciano de días y que vendría un día en las nubes representando al Dios mismo, a Yahvé, a traer juicio contra aquel sistema tan corrupto que ellos lideraban. Por eso es que la reacción del sumo sacerdote aquella noche no se hizo esperar al romper sus vestiduras como señal de una profunda indignación ante una clara blasfemia. En ese momento ya no había dudas de cuál sería el destino de Jesús. Sin embargo, para no romper con la formalidad, esperaron al amanecer para dictar una sentencia condenatoria, y para ello era necesario llevar a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato. Porque claro, había que cuidar las formalidades para esto. Y entonces vamos a entrar ante la condena romana. Ya había una condena religiosa y ahora viene una condena romana. En el año 1961 se descubrió una inscripción en una piedra donde se menciona a Poncio Pilato y su título de gobernador. En una carta del rey Herodes Agripa, describe a Pilato como un sujeto de un carácter inquebrantable y despiadadamente duro, con un gobierno caracterizado por la corrupción, la violencia, el robo, la opresión, las humillaciones, las ejecuciones constantes sin juicio y una crueldad ilimitada e intolerable. Otras fuentes describen a Poncio Pilato como el hombre que detestaba a los judíos, que buscaba la menor excusa para ir en contra de ellos. Sin embargo, lo que los evangelios nos revelan es que él mismo no estaba convencido de la acusación de los líderes judíos hacia Jesús. Así que lo interrogó poniendo él su autoridad, diciéndole: no sabes que yo tengo ese poder para condenarte o para dejarte libre. Y Jesús entonces le dice: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dado desde arriba. Hablaban de gobierno, hablaban de poder, pero hablaban lenguajes distintos. En la concepción de Jesús era una cosa y en la concepción de Pilato era otra. Así que pensando en ofrecer una salida a Jesús,
esperando obtener un veredicto favorable, presenta a Barrabás, sin saber que la multitud, que ya no pensaba, como en muchas ocasiones la multitud fue manipulada por aquellos que querían sus objetivos contra Jesús, que ya tenían un propósito. Así que alborotaron a una multitud que para ese momento ya no pensaba, y en el momento en que le presentan a Jesús o a Barrabás, 2000 años después la multitud sigue clamando por Barrabás. Así que aquella mañana, al ver Pilato que no conseguiría absolutamente nada, en un acto simbólico, ¿verdad?, se lavó las manos reconociendo que él era inocente de condenar a un hombre inocente. Y ahí tenemos nuevamente a una multitud enardecida que ya no pensaba y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, está bien, aceptamos la culpa de esto que va a suceder. Probablemente en otro intento Pilato, para tratar de soltar a Jesús y conseguir un veredicto positivo para él, manda a azotarlo. Y quiero leer Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Mucho se ha dicho de la flagelación de los soldados sobre Jesús. En muchas ocasiones, y usted puede encontrar suficientes fuentes en internet de cómo fue ese proceso de flagelación. Hombres sin escrúpulos que tomaron a Jesús y estaban dispuestos a matarlo en ese momento, pero haciéndole sufrir previamente, colocándole una corona de espinas, burlándose, escarneciéndole, dice el texto. Y dice que se postraban delante de él diciéndole: viva el rey, en un claro acto de burla. Alrededor de las 6 de la mañana, Pilato pronunció la fórmula establecida para ese tiempo: ibis ad crucem, irás a la cruz. Esa fue la sentencia sobre Jesús. No había más, irás a la cruz. Así que probablemente pasaron, dicen algunos historiadores, desde las 6 de la mañana que dicta la sentencia, aproximadamente 8 de la mañana, mientras se tenía que hacer todo ese trámite legal para condenarlo. Y junto a él había otros 2 que debían ser procesados y condenados. Así que dicen algunos historiadores, en ese tiempo, en esas 2 horas, en un acto muy rápido se tuvo que haber procesado y condenado a Jesús, porque aunque ya lo había hecho públicamente, se necesitaba obviamente los trámites, los procesos legales para poder llevarlo a la cruz y tener una justificación ante el gobierno. Así que alrededor de las 8 de la mañana comienza lo que se le conoce como el recorrido de Jesús, golpeado, ensangrentado, ya con burlas no solamente de los soldados, sino previamente, ya unas horas antes en la noche, ya había sido golpeado por los siervos del sumo sacerdote. Para esto probablemente los alimentos que él había tomado habían sido los de la Santa Cena aquella noche. No había agua con él, no había ya nada, sus amigos, sus seguidores ya lo habían abandonado para este tiempo.
Así que después de la flagelación podemos imaginar por unos instantes por qué fue necesaria la intervención de Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo. ¿Por qué hubo necesidad de que alguien le ayudara a cargar su cruz? De este recorrido desde el pretorio hasta el lugar de la crucifixión se han sacado enseñanzas extrabíblicas que más bien son producto de la imaginación, las famosas 7 caídas que no tiene absolutamente nada que ver con las Escrituras. Lo que sí vemos son mujeres que lloran y lamentan a su paso. Veamos entonces la crucifixión. Se suele afirmar que fueron los persas los primeros en usar este método de ejecución. Sin embargo, también está presente en los pueblos bárbaros, escitas, asirios, indios y celtas. Pero lo que más ha llamado la atención de los historiadores es la forma en que los romanos llevaron este método de ejecución. Hay suficientes pruebas históricas de que ellos tenían la costumbre de crucificar al condenado con la cabeza boca arriba para hacer un tormento más cruel. La crucifixión se aplicaba a los miembros de clases inferiores, los denominados los humiliores. También se aplicaba a personas con categorías consideradas odiosas en Roma como criminales, violentos, bandidos, esclavos y rebeldes. La crucifixión para los romanos tenía el propósito de humillar a la persona en todos los aspectos. No solo era castigarlo por sus actos, sino era humillarlo. Aparte del dolor físico, era una forma de exhibirlo públicamente, considerándolo como un desecho social, ante el cual los testigos de la ejecución solo podían mostrar desprecio y odio, asco. Cuando se comprende esta circunstancia, se puede también comprender un poco más del interés de los enemigos de Jesús para que fuera crucificado. Su crucifixión dejaría de manifiesto, según ellos, que el ejecutado, que ese hombre, que Jesús, era lo peor de la sociedad, una escoria, cuyas enseñanzas nadie con un mínimo de dignidad podría prestar jamás sus oídos. Los soldados, antes de crucificar a Jesús, le ofrecieron vinagre mezclado con otras sustancias para disminuir mínimamente el próximo suplicio. Sin embargo, dice Mateo 27:34, que al probarlo él rechazó. Y con esto nosotros podemos ver que Jesús estaba dispuesto a experimentar el dolor en su máxima expresión sin que nada le aliviara, para pagar por usted y por mí, para acercarnos verdaderamente ante la presencia de Dios. El cine y otras imágenes que nos han llegado a través de la historia, específicamente de la Edad Media, nos presentan a Jesús con un pedazo de tela ceñido a su cintura. Sin embargo, la realidad es que Él fue condenado como cualquier otro criminal, de tal manera que Él fue desnudado completamente para hacer más visible su vergüenza. Yo sé que esa imagen puede ser chocante para algunos en este momento, imaginarse a un hombre desnudo. Pero no solamente desnudo, ensangrentado. Y no como aquella imagen que también nos han vendido, queridos amigos. Un cuadro de un hombre rubio con dos gotitas de sangre, una corona de espinas que ni sangra. Y ahí a un Jesús, ¿verdad?, clamando por piedad. La Biblia dice, nos presenta un cuadro a un hombre expuesto a la vergüenza, sin ya su rostro, sin poder reconocerse,
nos podemos imaginar a un hombre ya sangrante completamente, además desnudo. A las 9 de la mañana entonces fue clavado nuestro Señor Jesucristo. Durante las primeras horas de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, fueron una mezcla de dolor y humillación e insultos. Mateo capítulo 27, versos 39 al 44 dice: los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, lo insultaban, se burlaban, precisamente porque el crucificado merecía eso. Precisamente porque los romanos habían diseñado este método de ejecución para que el dolor físico fuera acompañado de las burlas, del odio y del desprecio. De tal manera que cuando se veía a alguien en la cruz, se consideraba como lo peor de la sociedad. Verso 40 dice: y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los guardianes de la ley de Moisés, los piadosos, los religiosos, los ejemplos morales de la sociedad judía de ese tiempo, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: ¿a otro salvó? A él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, pues que lo libre. Ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Los evangelistas, los 4 evangelistas, nos dejaron suficientes detalles para no dejar absolutamente nada a la imaginación. Aunado al dolor corporal, la crucifixión hacía presente el dolor emocional y el dolor espiritual. Y en medio de esto, en medio de las burlas, en medio de la mofa, en medio de un profundo dolor, leemos de Lucas. Nos presenta una escena que nos abre paso ante el gran trono de la gracia a último momento. En medio de una multitud que se levantaba airada contra Jesús, Lucas es como si nos abriera un telón y nos dejara ver una escena diferente. Había 2 ladrones junto a Jesús. Mateo dice que los 2 lo injuriaban también, es decir, se burlaban de Jesús, también le decían cosas hirientes a Jesús. Pero en medio de eso, Lucas capítulo 23, versos 39 al 43, dice así: uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Hay un dato muy interesante de la crucifixión. Los historiadores han recogido con lujo de detalle para nosotros ese momento, cuando el crucificado ya estaba ahí en el madero. Dicen que se dejaban días hasta que muriera la persona, desnudo, expuesto a la intemperie, al sol, al calor, con hambre, con sed. Mientras pasaba la gente burlándose de ellos, es decir, quien estaba en la cruz no era digno de admiración, más bien merecía la burla y el desprecio. Pero los historiadores dicen que mientras estaban crucificados, tratando de obtener aire para sus pulmones y poder, ¿verdad?, respirar un poco más, se impulsaban con los pies estando crucificados. Y eso hacía que cuando ellos se impulsaban, el dolor de los clavos acrecentara más ese momento su suplicio. Así que mientras ellos intentaban obtener un poco más de aire para sus pulmones, en realidad ese movimiento hacía que su cuerpo se fuera rompiendo, rasgando las manos y los pies, porque tratando de levantarse un poco para obtener aire, ellos mismos se hacían daño. Por lo menos habían pasado 3 horas o estamos dentro de las primeras 3 horas. Tan maravillosa es la gracia del Señor que fueron durante las primeras 3 horas que uno de los ladrones llevó a descubrir en Jesús a alguien que no solo era diferente de él y su compañero. En el momento cercano a traspasar el umbral de la muerte, aquel criminal suplicó a Jesús y éste le respondió, como siempre lo había hecho, con gracia y compasión. Nos preguntamos, ¿qué fue lo que sucedió en la mente y en el corazón de aquel hombre crucificado? En medio de las burlas, los insultos, el desprecio y el odio, salieron palabras que sondearon la conciencia de este hombre. Palabras que salían de labios impíos, pero que pronunciaron con verdad. Una verdad suficiente para salvar, y fue esta: a otros salvó. Los otros, endemoniados, adúlteros, leprosos, pobres, ricos, religiosos, estudiosos, ignorantes, judíos y no judíos, esos son a los otros que salvó. A los otros somos usted y yo que hemos creído en Cristo. Hombres y mujeres, jóvenes, niños indignos del amor de Dios. Esos somos los otros. Fermín IV escribió hace unas semanas: mientras se burlaban de Jesús en la cruz diciendo, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, hubo uno que en esas burlas escuchó la esperanza: si a otros salvó, ¿me podría salvar a mí? Uno que estaba al final de la fila para clamar perdón porque era un criminal. Uno que ni siquiera tenía méritos si fuera por eso para acercarse a Dios. Uno que ya no tenía tiempo de demostrar su amor y gratitud al Señor. Uno que en realidad ya no tenía esperanza. Uno que ya estaba condenado, por eso estaba en la cruz. Uno que era lo más despreciable de la sociedad, probablemente rechazado hasta por su misma familia, por quien era un criminal, que seguramente no tenía ni amigos alrededor de la cruz. Probablemente si tenía padres,
aquel día que se dictó sentencia sobre este hombre, probablemente ellos ni siquiera hicieron acto de presencia para acompañarlo en sus últimos momentos, porque no era digno ni siquiera de eso. Uno al que los líderes religiosos ya lo habían condenado por ser quien era. Sin embargo, cuando escuchó que aquel hombre junto a su cruz había salvado a otros, que había mostrado misericordia a otros, que había limpiado y sanado a otros, clamó: Jesús, reconociendo que si había un Salvador, ese Salvador era ese crucificado. Jesús, no otro, no otros y no otras. Si había alguien que podía cambiar su eternidad, ese alguien era el que estaba junto a su cruz. Acuérdate de mí. La fe en Dios es personal, no es familiar, no se puede heredar. De la misma manera que Zaqueo fue llamado por su nombre, este criminal supo que mientras otros veían en Jesús como una escoria social, este supo que si quería alcanzar el perdón era necesario aceptar que Él puede salvar, y entonces en un tono personal le dijo: acuérdate de mí. Y yo quiero que ponga su nombre ahí. Acuérdate de mí, tal cual soy, indigno, pecador, borracho, ladrón, lo que usted represente, lo que usted sea, ponga ahí su nombre. Le dijo: cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal vez, de manera muy lejana, si estaba preso ya de muchos años, tal vez allá en la prisión escuchó que había un carpintero que andaba proclamando un nuevo reino, que para eso era necesario un creer y arrepentirse, que para eso era necesario un cambio de vida. Tal vez escuchó que este Jesús en más de una ocasión levantó paralíticos, sanó enfermos, expulsó demonios, que se enfrentó a los líderes religiosos. Tal vez él escuchó que él había venido, que Jesús había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él vino por enfermos y no por aquellos que se consideraban sanos. Que si había un momento, que si había una oportunidad para formar parte de ese reinado, y este hombre crucificado era el rey, si había un momento, Él no estaba dispuesto a desecharlo. Si había una oportunidad, este era el momento y Él estaba dispuesto a tomar la única y última oportunidad para formar parte de ese reinado. La respuesta de Jesús no se hizo esperar. En otras ocasiones vemos a Jesús diciéndole a los que se acercaban a Él: ¿qué quieres que haga por ti? Vemos a Jesús diciéndole a la mujer, aquella mujer expuesta por los líderes religiosos, diciéndole: ni yo te condeno, vete y no peques más. Diciéndole al paralítico: levántate y anda, tus pecados te son perdonados. La respuesta de Jesús en aquella cruz nos dice que nunca es demasiado tarde para venir a sus pies. La respuesta de Jesús nos dice que usted no es tan indigno como para venir a sus pies. La respuesta de Jesús nos dice que todos son merecedores de su gracia cuando hay fe para venir a Él. Esta fue la respuesta. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Cuando estás al final de la fila, pero en realidad la encabezas. Hace unos años, en un servicio de las 7 palabras, yo no recuerdo hace cuántos años, a nuestro hermano Alejandro Velázquez le tocó exponer este verso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No recuerdo todo el bosquejo, pero sí tengo presente algunos elementos. Y él dijo, la seguridad con la que él había recibido esa promesa. Número 2, también dijo la prontitud con la que él había recibido esa promesa. Hoy mismo. Y luego habló de la compañía que acompañaba esa promesa. Hoy mismo estarás conmigo. Probablemente usted sea como el ladrón en la cruz. Quizás usted ha escuchado tantas cosas de Jesús. Algunas buenas, algunas otras quizá no tan buenas. Usted se ha hecho una imagen de Jesús por lo que usted ha escuchado. El día de hoy yo quiero invitarlo a que usted responda a una sola pregunta que él le hizo a sus discípulos en estos 3 años. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos comenzaron a dar, ¿verdad?, lo que la gente decía. Un profeta, que eres Elías, que eres esto, que eres lo otro. Y luego Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Así que este día, yo quiero invitarlo a que usted responda esa pregunta. ¿Quién es Jesús? No para los demás, no para su familia, no para sus amigos, no para la sociedad. Que usted pueda responder el día de hoy, en este momento, ¿quién es Jesús para usted? Porque mientras el ladrón en la cruz participaba de las injurias, de los insultos, él no tenía claro quién realmente era Jesús. Pero cuando él fue confrontado con su conciencia respecto a la persona crucificada, él tuvo que dar una respuesta. Y él dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí. Minutos antes estaba insultando a Jesús. Minutos antes se había unido a esa muchedumbre, a esa multitud que mostró su desprecio a Jesús. Minutos antes también insultó y blasfemó el nombre de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted cree que ese hombre era merecedor de la gracia que recibió al final? ¿Usted cree que merecía la compañía de Jesús? ¿Usted cree que merecía las promesas de vida eterna que le fueron dadas a último momento? Diríamos rotundamente no. Porque nosotros creemos que la gracia de Dios es para hombres buenos, es para hombres ejemplares, para hombres y mujeres fieles. Pero precisamente Él definió su ministerio al decir, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y perdido estaba el que estaba a su lado. Así que cuando Él clamó por perdón, le fue concedido perdón. Así que, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Termino entonces recordándole que el ladrón en la cruz estaba al final de la fila. Si había alguien que no merecía, desde nuestra opinión, la gracia de Dios, en realidad en Cristo, lo que hizo fue tomarlo del final de la fila y colocarlo en primer lugar y le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estaba al final
y la gracia inmerecida lo puso a encabezar la fila. Eres el primero en experimentar. A último momento, ya no tenía tiempo de mostrarle a Dios su gratitud. Como el leproso. El leproso agradecido regresó, se postró ante Jesús y le agradeció el milagro. Pero ya no, ya iba a morir. Ya no iba a salir y abrir su Biblia y andar diciendo, Jesús me transformó, Jesús me cambió. Ya no había tiempo para contarle a sus amigos y a su familia. Ya no había tiempo para que otros vieran la gracia transformadora de Jesús sobre su vida. Sin embargo, Jesús lo sabía y Jesús le concedió la gracia. Así que le pregunto otra vez, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es el crucificado para usted? Porque Él es el gran Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. No importa lo que las muchedumbres griten, no importa lo que una multitud enardecida que abiertamente va contra sus principios diga, Él es el gran Salvador, ante quien un día usted y yo nos presentaremos como hijos o condenados, pero no hay otra. Quizá usted quiera clamar por perdón el día de hoy. Hágalo. Ahí donde está, hágalo. Clame por perdón. Dígale, Señor, perdóname, límpiame, sálvame. Reconozco que solo en Jesucristo hay salvación. Tómame por hijo y concédeme el regalo de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, somos inmerecedores de la gracia. Somos inmerecedores de tu amor, inmerecedores de Cristo. No somos dignos de Él, Señor. Cuando miramos hacia la cruz, cuando miramos tu palabra, nos damos cuenta que fuimos nosotros quienes lo crucificamos. Que allí estábamos, Señor, en la cruz, que ahí estaban nuestros pecados, Señor, que ahí estaba nuestra falta de amor, nuestra falta de gratitud, nuestro orgullo, nuestra indiferencia, nuestra independencia de ti, Señor. Cuando miramos hacia la cruz, nos damos cuenta, Señor, de cuán viles y despreciables somos ante tu presencia. Pero cuando miramos a esa misma cruz, nosotros podemos verte a ti en todo tu esplendor. Un Dios santo, un Dios puro, un Dios lleno de misericordia, de gracia y compasión, que sigue ofreciendo el perdón a quienes abierta y voluntariamente vienen a Cristo, reconociéndole como su Salvador. Por eso, Señor, en este día te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres digno de toda adoración. Gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir en tan cruenta cruz y pagar por nuestros pecados. Bendito y alabado sea tu nombre. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén y amén. Si usted en estos minutos está tomando una decisión, si durante esta serie usted ha tomado una decisión, háganoslo saber. En este momento está apareciendo en pantalla nuestro número de contacto, nuestro correo electrónico. Escríbanos, nosotros queremos guiarlo en esta nueva vida que usted tiene, guiarlo en los principios de la palabra, mostrarle algunos principios necesarios para que usted pueda crecer. Usted será bienvenido. Escríbanos por favor y nosotros nos pondremos en contacto
con usted. Gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga. La doxología para este día tan especial para el pueblo cristiano está en el libro de Gálatas capítulo 1. Dice la palabra de Dios: gracia y paz sean a vosotros, del Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.